Buen día, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el equipo número 1 conformado de la siguiente forma. Gustavo Adolfo Santos Hicho, Gloria Elvira de León Corrado, Kimberly Stephanie Vázquez Brand, Marla Esmeralda Oaxaca, Carla Andrea Galindo Bustamante y Leslie Rocío Castillo Sandoval. A lo largo de esta presentación, cada uno de nuestros compañeros dará una breve explicación sobre los conceptos siguientes: objetivos, alcance y definiciones por nuestra compañera Marla; contenido de la información financiera intermedia, componentes mínimos, forma de contenido de los estados financieros intermedios por la compañera Gloria; hechos significativos y transacciones, otra información a revelar, y periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios por la compañera Carla; materialidad o importancia relativa, información a revelar en los estados financieros y políticas contables iguales a las utilizadas por la compañera Kimberly; ingresos de actividades ordinarios, costos incurridos por el compañero Gustavo y uso de estimaciones y ajustes a las cifras presentadas por la compañera Leslie. El objetivo de la NIC 34 es establecer el contenido mínimo acerca de la información financiera, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya sea que estos se presenten de manera completa o bien que se presenten de forma condensada para un periodo intermedio. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene los datos fiables, mejorará la capacidad que los inversionistas, los prestamistas y otros usuarios de los estados financieros tienen para comprender la capacidad que tiene la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y su liquidez. Esta norma no establece qué entidades deben ser obligadas a presentar estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo, ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia. Sin embargo, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad aconseja a las entidades cuyos títulos cotizan en los mercados que suministran estados financieros intermedios que cumplan con los criterios de reconocimiento, medición y presentación establecidos en esta norma. Específicamente se aconseja a las entidades con valores cotizados en bolsa que publiquen al menos estados financieros intermedios referidos al primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales y que pongan sus estados financieros intermedios a disposición de los usuarios en un plazo no mayor a 60 días tras la finalización del periodo intermedio. Definiciones. Periodo intermedio. Se refiere a todo periodo contable menor que un periodo anual completo. Información financiera intermedia. Se refiere a toda información financiera que contenga, ya sea un juego completo de estados financieros o bien un juego de estados financieros condensados para un periodo intermedio. Contenido de la información financiera intermedia. Una entidad puede denominar los estados financieros con títulos distintos a los utilizados en esta norma. Por ejemplo, si hablamos del estado de resultado y otro resultado integral, se puede utilizar el título de estado de resultados integral. La entidad puede estar obligada a, o decidir por sí misma, publicar menos contenido o menos información en los estados de resultados de periodos intermedios. Y para este caso vamos a evocar a la NIC 1 en sus párrafos 36 y 37, en los cuales nos indican que una entidad debe presentar un juego completo de estados financieros al menos anualmente.
cuando una entidad cambia al cierre del periodo sobre el que informa y presenta estados financieros por un periodo contable superior o inferior a un año, revelará, además del periodo cubierto en los estados financieros, dos cosas: la razón por la cual utilizó un periodo superior o inferior a un año y el hecho de que los importes contenidos en los estados financieros no son totalmente comparables. La norma también delimita el contenido mínimo en los estados financieros intermedios, que incluye los estados financieros condensados y las notas explicativas seleccionadas. La información financiera intermedia se elabora con la intención de poner al día el último conjunto de estados financieros anuales completos. Componentes mínimos de la información financiera del periodo e intermedio. En esta diapositiva vamos a observar cómo los componentes son tratados tanto por la NIC 1 como la NIC 34, dependiendo del tipo de información que vamos a presentar. Para el caso del estado de situación financiera, el estado de resultado y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos en efectivo, la NIC 1 nos establece que debe hacerse por el periodo completo que estamos informando, y la NIC 34 nos establece que deben ser condensados. Para el caso de las notas, la NIC 1 establece que debe hacerse un resumen de las políticas materiales o bien de importancia relativa y la información de todos los elementos de los estados financieros, y la NIC 34 nos dice que deben ser notas seleccionadas. Y en el caso de la información comparativa, la NIC 1 establece que es con relación al periodo anterior y la NIC 34 establece un periodo para cada uno de manera especial. Contenido de los estados financieros intermedios. Si la entidad publica en su información financiera intermedia 1. Un conjunto de estados financieros completos, debe cumplir con lo que establece la NIC 1. Si por el contrario publica un conjunto de estados financieros condensados, este debe contener cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales más recientes. 2. Las notas explicativas seleccionadas que exige esta norma. Y 3. Las partidas o notas adicionales, siempre que su omisión pueda llevar a que los estados financieros intermedios sean mal interpretados. Hechos significativos y transacciones. Una entidad deberá de incluir una explicación de sucesos y transacciones producidos desde el final del último periodo anual que sean significativos para comprender los cambios en la situación financiera y el rendimiento financiero de una entidad. Un usuario de la entidad financiera intermedia tendrá también acceso al informe financiero anual más reciente. Es por ello que es innecesario que las notas de la información financiera intermedia proporcionen información que no sean significativas de la información que se proporcionó en el informe financiero anual más reciente. En alguno de los escenarios de sucesos y transacciones que se requeriría información a revelar si fuera necesario, tenemos rebaja del importe en libros de inventarios hasta su valor neto realizable, así como la corrección de dicha corrección, reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor en activos financieros, propiedades, planta y equipo y activos intangibles, adquisiciones de propiedades, planta y equipo, cancelaciones de pagos por litigios, correcciones de errores de periodos anteriores, transacciones con partes relacionadas, entre otros. Otra información a revelar. Una entidad deberá de revelar en las notas de la información financiera intermedia la siguiente información. Esto siempre y cuando no haya sido revelada en ninguna otra parte de los estados financieros intermedios. Una declaración de que se han seguido las mismas políticas contables.
comentarios explicativos de carácter cíclico, naturaleza e importes de partidas que sean poco usuales por su naturaleza o por su incidencia, emisión de títulos de deuda, dividendos pagados, información a revelar sobre segmentos de operación, sucesos después del periodo intermedio, el efecto de los cambios en la composición de la entidad durante el periodo de información financiera intermedio. Si una entidad cumple con esta norma, deberá de ser revelada. Periodos para los que se requiere presentación de estados financieros intermedios. La información intermedia incluirá estados financieros intermedios para los periodos de la siguiente manera. En el caso del estado de situación financiera, deberá de incluir uno al final del periodo intermedio corriente y un comparativo de la situación financiera al final del periodo contable anterior. Como vemos en nuestro ejemplo, nuestro periodo corriente es al 30 de junio de 2024 y será comparativo al 31 de diciembre de 2023. En el caso del estado de flujos de efectivo, el estado de resultado integral y el estado de cambios en el patrimonio se harán por el mismo rango. ¿Esto qué quiere decir? Que la comparación se realizará del 1 de enero al 30 de junio del 2024 a comparativo del 1 de enero al 30 de junio del 2023. Materialidad o importancia relativa. Se debe evaluar en función de los datos financieros del periodo intermedio que se está analizando, es decir, al decidir cómo registrar, medir, clasificar o divulgar una partida de los estados financieros intermedios, se debe considerar su relevancia en ese periodo específico. Además, se menciona que las mediciones en estos estados financieros pueden depender más de las estimaciones que las de mediciones de los estados financieros anuales, lo que implica que puede existir ajustes o variaciones en la información reportada a lo largo del año. También nos menciona dos normas, en la cual son la NIC 1, presentación de estados financieros, que exige que se informe de manera separada sobre estados de partidas que sean materiales o de importancia relativa. Y también la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables, errores que requieren la divulgación de errores contables, así como de los cambios y políticas contables, ya que estos pueden afectar en la interpretación de los estados financieros. Información a revelar en los estados financieros anuales. Si una estimación contable cambia significativamente en el periodo final del año y no hay informe intermedio publicado en el cambio de divulgarse en los estados financieros anuales mediante una nota explicativa. Como mencionaba la NIC 8, exige revelar la naturaleza y, si es posible, el importe de los cambios en las estimaciones que tengan un impacto significativo en el periodo actual o en futuros. Además, la norma requiere divulgar estos cambios en cada informe financiero intermedio. Reconocimiento y medición, políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. Aunque los estados financieros intermedios siguen las mismas políticas contables que los anuales, esto no significa que cada periodo intermedio sea independiente. En realidad, los periodos intermedios forman parte del periodo contable anual y su medición no debe alterar las cifras anuales. En el inciso A nos habla sobre las políticas para reconocer y medir pérdidas en periodos intermedios. Son las mismas que se usarían en los estados financieros anuales. En el inciso B nos habla sobre un costo que no cumple la definición de activo al final de un periodo intermedio. No tiene por qué diferirse. Puede registrarse en el balance mientras espera información futura. En el inciso C nos habla sobre el gasto por impuesto a las ganancias, que se calcula en cada periodo intermedio, utilizando la mejor estimación del promedio ponderado de la tasa impositiva prevista para el año completo. Ingreso de actividades ordinarias recibidas de forma estacional, cíclica u ocasional.
Según lo establecido por la NIC 34, esta norma, dedicada a la información financiera intermedia, determina que los ingresos, aun cuando se presenten en variaciones significativas a lo largo del año, deben ser reconocidas en el periodo contable en el cual se han devengado, es decir, se prohíbe su diferimiento o anticipación entre los distintos periodos intermedios. Este criterio garantiza que los informes financieros trimestrales o semestrales reflejen de manera precisa y transparente la realidad económica de la entidad en cada uno de dichos periodos. Adicionalmente, la norma exige la divulgación de la naturaleza y el impacto de estas fluctuaciones en las notas explicativas a los estados financieros. Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Establece que aquellos costos que no se generan de manera constante a lo largo del año deben ser objeto de anticipación o diferimiento únicamente si dicho tratamiento fuera también apropiado al final del periodo contable anual. En otras palabras, la NIC 34 no permite anticipar o diferir costos en los informes financieros intermedios, si esta misma práctica no se aplica a los estados financieros anuales. Esta directriz asegura que los informes intermedios reflejan de manera consistente la situación financiera de la entidad, evitando la manipulación de resultados a través de reclasificación de gasto entre periodos. La norma busca que el reconocimiento de los costos sean coherentes con las políticas contables anuales, garantizando la comparabilidad y transparencia de la información financiera intermedia, de tal manera que los usuarios puedan obtener una imagen fiel del desempeño de la entidad durante el periodo contable intermedio. La norma nos indica que para el uso de las estimaciones, los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios deben estar diseñados para asegurar que la información financiera sea fiable y que toda la información que sea significativa sea relevante para la comprensión de la situación financiera o bien la rentabilidad de la entidad sea relevada de forma apropiada. Ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Esto quiere decir que cualquier cambio en una política contable de los del régimen transitorio se reflejarán mediante los siguientes procedimientos. 1. Ya sea reexpresando los estados financieros de periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual. O bien, si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual, la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores. Esta fue una breve explicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 34, Información Financiera Intermedia. Muchas gracias por su atención.